Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más. Hemos pasado ya varios temas de estas prácticas de un discípulo. El discípulo de Cristo, no el cristiano, el que se dice cristiano, el discípulo de Cristo va a permear su entorno. Estamos viviendo en tiempos muy duros, muy difíciles, pero la respuesta somos nosotros, los discípulos de Cristo. Y estamos viendo estas prácticas que son las que van a cambiar nuestro entorno. El ser discípulo de Cristo, ser obediente a Cristo, el yugo de Cristo es fácil, dice su yugo es fácil, su carga es ligera, ya hablamos de eso, y estamos revisando cada una de estas prácticas que deben ser patentes, deben ser comunes, normales en aquel que se dice que soy un discípulo de Cristo. Hoy vamos a hablar del ayuno. El ayuno. Que queremos ser una comunidad de santidad en una cultura de libertinaje e inmoralidad. Una comunidad de santidad en una cultura de libertinaje e inmoralidad por medio de la práctica del ayuno. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchos dicen, bueno, ya el tema de los sacrificios ya cesaron, ya no hay templo, ya no hay tabernáculo, ya no tenemos que ofrecer animales, que traigamos al sacerdote para que sea ofrecido como una ofrenda. Y todo eso es cierto, porque ya vino lo perfecto que es Cristo. Ahora no son un corderito, un carnero, un ternero que traemos en ofrenda a Dios para ser sacrificados. Ahora nos traemos a nosotros mismos. Una comunidad de santidad en una cultura de libertinaje e inmoralidad por medio de la práctica del ayuno, presentándonos nosotros mismos, ya no un animal, ya no una torta o tantas ofrendas que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento, sino que ahora somos nosotros mismos que venimos y nos presentamos a Dios. Dice aquí, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia nos llama a nosotros los creyentes en varios lugares santos, santos. Usted puede leer las epístolas de Pablo, las epístolas de San Pedro. En muchas áreas se nos llama a nosotros santos. La palabra santo significa apartado, separado para Dios. Estamos en una cultura de libertinaje, una cultura llena de inmoralidad. Usted y yo, los creyentes, los discípulos de Cristo, somos santos, hemos sido apartados, separados para Dios. El mundo de hoy está lleno de inmoralidad y la iglesia inclusive ha sido contaminada con eso también. Se ve mucho caso de inmoralidad dentro de la iglesia hoy en día. Los jóvenes ya han perdido todo temor a Dios. Los noviazgos cristianos hoy en día son igual que los mundanos. El sexo es cosa normal para ellos. Van a las casas, la novia lleva al muchacho, estoy hablando de cristianos, la novia lleva al muchacho a la casa y se meten al cuarto, a veces ya les agarró tarde, entonces el muchacho se queda a dormir, los padres no dicen nada, o la muchacha va a visitar a la casa del novio, se queda, pasa la noche ahí también, se van a paseos y viven como, ¿verdad? Normales, el sexo es ya normal entre noviazgos cristianos. La inmoralidad del mundo ha entrado en la iglesia, el adulterio también, la gente, el cristiano, el creyente ha perdido el temor a Dios, hay adulterio a veces en lugares donde están entre los mismos miembros de la alabanza, a veces se da adulterio, que líderes espirituales, pastores que han salido en las noticias también con problemas serios de inmoralidad sexual, donde la Biblia nos llama a que nosotros seamos una comunidad de santidad en medio de esa cultura de libertinaje e inmoralidad. Ya no, ya no, ya no se predica estas cosas, hermanos. He tenido la oportunidad en los últimos 6 meses en 2 diferentes lugares que toqué este tema. Y ustedes no se imaginan lo duro que fue para mí es en el espíritu. Estoy hablando en el shock espiritual que yo sentí,
que me hizo ver tan claramente que la gente resiste este tema de la santidad, resiste. ¿Por qué? Porque yo hice referencia a los noviazgos de cristianos, que para ellos el sexo es normal y corriente, los que se juntan también, ¿verdad? Porque ahora el cristiano se junta como si nada, sigue yendo a la iglesia y todo, pero están, si no están juntados, si tienen novio, están teniendo sexo. Si no, están viviendo juntos, no se han casado, no está el valor del matrimonio, ¿verdad? Y entonces, en dos iglesias estoy hablando de ese tema y en el espíritu fue un choque tan terrible que Dios me abrió los ojos de cómo este tema ni se toca hoy en las iglesias y es tan común y normal, porque yo hablé de los padres, ¿verdad? Ni los padres hacen nada. Entonces, en una de estas iglesias que estuve, donde hablé de este tema y hablé yo de los padres, que los padres no dicen nada, el novio se queda varias noches en la casa o la novia en la casa del otro y los padres cristianos no dicen nada, al día siguiente se levantan y van a la iglesia normal, el culto ese domingo, y una resistencia espiritual que pude percibir tan terrible, porque ya se ha perdido ese temor a Dios y la iglesia, como digo aquí, ha sido también contaminada de esta inmoralidad. Bueno, la palabra nos exhorta de una manera muy linda. Aquí dice que debemos ofrecernos en sacrificio, en ofrenda viva a Dios. Muy importante este tema de una comunidad de santidad en medio de una cultura de libertinaje e inmoralidad, mediante la práctica del ayuno. El ayuno físico, por supuesto, ¿verdad? El ayuno de comida. Muy importante entender que el ayuno es una práctica que nos fortalece en el ejercicio del dominio propio. Entonces, lo que necesitamos los cristianos, los discípulos de Cristo, y es un tema doctrinal en la palabra de Dios, la Biblia habla del dominio propio. Eh, 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego dice que Pablo estuvo disertando con Félix, uno de los gobernantes romanos, que Pablo fue llevado delante de este hombre, dice que le habló acerca del dominio propio. Y luego en las manifestaciones del fruto del Espíritu, donde se tradujo en la Reina Valera, traduce templanza, en el griego original es dominio propio. Entonces, lo que necesitamos ejercer es dominio propio, como discípulos de Cristo. Y el ayuno nos ayuda en esa fortaleza. El ayuno es como fortalecer un músculo, ¿verdad? Usted va al gimnasio y con pesas está ejercitando el músculo, ¿verdad? O las prácticas que se hacen en los diferentes deportes, a través de la práctica usted se está ejercitando, está fortaleciendo esa práctica que está llevando a cabo. Bueno, el ayuno nos ayuda. El ayuno es abstinencia de la comida. Nos ayuda para fortalecer el ejercicio del dominio propio, al decirle no a la comida. Y entonces usted está ejerciendo, fortaleciendo lo que es el dominio propio. Bueno, debemos entender cuando la Escritura nos dice que nos ofrezcamos a Dios en sacrificio vivo, que ya no nos pertenecemos. Somos propiedad de Dios. Somos comprados por la sangre de Cristo, como dice el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, yo quiero animarle hoy a que usted empiece a ayunar. Hay diferentes tipos de ayuno. Está el ayuno de la comida, ¿verdad? Como ya decía. Y a través del ayuno, de ayunar comida, usted puede ayunar el desayuno, por ejemplo, un día X que usted ponga. Y estas prácticas, como le digo, son diarias, son para que las hagamos, no son para que nada más decimos que creemos en ellas. Entonces usted define un día de ayuno, usted dice, bueno, este día no desayunar, que se llama un medio ayuno. Entonces no desayuna o puede tener un ayuno completo y entonces no desayuna, no almuerza y hasta la tarde ya come normal y corriente. Pero no solamente el ayuno de comida, sino usted puede ayunar otras cosas también, cosas que usted, por ejemplo, las redes sociales. Hacemos muy bien un día específico, decir, bueno, hoy voy a ayunar las redes sociales. No necesariamente el teléfono, porque muchos, ¿verdad? Pues el esposo las va a llamar, el papá lo va a llamar. Necesitamos estar en comunicación por medio de llamadas. O muchos, por ejemplo, en mi caso, muchos de mis WhatsApps tienen que ver con el trabajo.
y tengo que estar atento a ciertos WhatsApps para contestar o para enviar cosas. Cuando hablamos de ayunar las redes sociales es ayunar todo aquello que es entretenimiento, no lo que es trabajo, lo que es entretenimiento, lo que lo hace usted perder tiempo, ¿verdad? Usted dice, bueno, hoy no voy a ver las redes sociales, voy a ayunar. Se puede ayunar cualquier otra cosa, ¿verdad? Inclusive puede hacer ayunos parciales. A usted le gusta mucho la carne, entonces usted dice, bueno, tal día no voy a comer carne, ¿verdad? Como un ayuno. El ayuno es importante en lo que es el ejercicio de ese dominio propio que lo necesitamos para vivir vidas santas y por supuesto ayunar todo lo que tenga que ver con deseos de la carne, con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que San Juan nos habla de esto también. Muy interesante y muy importante el tema del ayuno, que no solamente tiene que ver con comida, yo le animo que ayune comida, ¿verdad? También hay ayunos que se dan en la iglesia, participar de esos ayunos y tener esos ayunos personales también. Es el alma poderosa para lo que es el dominio propio. Así que planifique y calendarice el ayuno. Una práctica más que hemos visto como discípulos de Cristo, contrarrestando la cultura que nos rodea. Al ser obedientes al Señor Jesucristo, estamos influenciando, no siendo influenciados, sino influenciando, y estas prácticas de discípulos de Cristo, vamos a ver cambios a nuestro alrededor. Muchas bendiciones.